Bueno, para empezar, vamos a tratar de ir un poco más rápido porque pasaron cosas. Sí, bueno, como les comentaba, o sea, impresión 3D, manufactura aditiva vienen a ser casi que lo mismo, lo uno viene a ser parte de lo otro. Como les comentaba, impresión 3D viene a ser, tengo un input de un archivo 3D, tengo un output de una pieza, sin importar como características con el material o el proceso que vaya a tener y demás. En manufactura aditiva industrial viene a estar envuelto el proceso productivo y nosotros tenemos una gran ventaja en este campo de, o mejor dicho, de contar con algo como la manufactura aditiva industrial. Por ejemplo, es bien sabido que la manufactura actualmente se la lleva a cabo, o en su mayor parte se la lleva a cabo, con técnicas sustractivas. Es decir, donde yo tengo, por ejemplo, una pieza de metal acá. Esto es un video, no sé por qué se reproduce. Pero bueno, básicamente yo empiezo con una pieza sólida de metal o de cualquier otro material, podría ser nylon, etcétera, en la cual voy a empezar a desbastar material y voy a crear una pieza. Entonces, este método se llama manufactura sustractiva y la manufactura aditiva es aquella en la que yo voy a agregar material, voy a ir depositando algún material y crear alguna geometría. En el caso de acá, déjenme ver si puedo reproducir un último intento. Bueno, no se reproduce, pero en este caso yo lo que tengo es un cañón láser y polvo metálico y puedo ir creando piezas de altísima complejidad en metales. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos o por dónde quisiera yo tal vez abordar este tema? Y es en que nosotros podemos hablar de manufactura desde una perspectiva de flexibilidad. Es decir, qué tan flexible es el método de manufactura me va a decir qué tantas posibilidades tengo yo de crear diferentes cosas. Entonces yo tengo que, por ejemplo, cuando yo tengo una manufactura más flexible, yo puedo ir desde, no sé, crear un objeto y luego crear otro objeto, tal vez variar de material y demás. Y cuando yo tengo un tipo de manufactura muy rígida, estoy limitado a ese objeto como tal, o a esa geometría, o ese material, por ejemplo. Sin embargo, yo voy a tener una ganancia en otras cosas. Por ejemplo, voy a tener una ganancia en los tiempos de producción. Y aquí me gustaría citar un breve ejemplo de flexibilidad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cosas como un florero de plástico que está inyectado en una matriz o un molde, nosotros tenemos, claro, un molde que solamente va a servir para ese, o bueno, un molde y tal vez yo tengo una inyectora que va a servir solamente por ese material y un molde que va a servir solamente para esa geometría. Por otro lado, si yo tengo un torno, por ejemplo, y yo digo, bueno, voy a poder hacer diferentes floreros, claro, esto va a estar limitado solamente a cosas con una geometría que tenga una revolución alrededor del eje Z. En cambio, yo con una impresora 3D puedo hacer el florero, puedo hacer un montón de cosas más que yo me imagine. Sin embargo, puede ser que tome un poco más de tiempo hacerlo con este método de manufactura. Entonces, es como que un costo a pagar por tener mayor flexibilidad. Pero acá en lo que nos vamos a centrar es en las ventajas que nos da esta flexibilidad. Algo también interesantísimo de la manufactura aditiva, ya vamos a hablar acerca de metales, cerámicos, resinas, polímeros, primero un poco de contexto, es que, bueno, en ventajas podemos hablar acerca de que nos da un ahorro de material y también de residuos. Por ejemplo, si es que nosotros queremos trabajar con metales, nosotros trabajamos con polvo metálico. Vamos a revisar cómo es la tecnología como tal, pero nosotros solamente vamos a utilizar el polvo metálico que va a conformar la pieza y tal vez uno que otro soporte para la pieza. Por otro lado, también podemos manejar un peso óptimo, ya que nosotros solamente vamos a utilizar la cantidad de material que necesitamos para este propósito. Es decir, si nosotros tenemos una geometría como, no sé, algo equivalente a que tenga el trabajo una viga, por ejemplo, nosotros vamos a tener concentraciones de esfuerzos en algunos lugares y en lugares, por ejemplo, en el medio de la viga no vamos a tener no vamos a tener esfuerzos concentrados ahí. Entonces nosotros podemos manejar la complejidad y crear geometrías hasta cierto punto más orgánicas
donde vayan a estar distribuidas todas las fuerzas de una forma conveniente para nosotros y también que permita reducir el peso de estas piezas. Esto es importantísimo, por ejemplo, desde el lado energético, podría decirse también, porque, por ejemplo, en aplicaciones como la ingeniería aeroespacial, nosotros necesitamos reducir al mínimo el tema de pesos. Por ejemplo, en cosas como aircraft, o sea, en aeronaves, o también en cosas como automóviles y demás, con el propósito de disminuir el uso de combustible. También es importante entender que si nosotros somos dependientes de crear piezas para algún propósito, por ejemplo, manufactura de bajo volumen, donde nosotros no necesitemos, no sé, un stock enorme de piezas, pero las necesitemos como que con cierta frecuencia, nosotros podemos manejar algo que se llama un bodegaje digital. Es decir, piezas que nosotros necesitamos, piezas que nosotros podemos manufacturarlas en ese momento. Y bueno, viene a ser bastante más útil decir, perfecto, necesito hacer un mecanismo que tenga 80 piezas y en lugar de pedirlas de China y que lleguen luego de 6 meses o incluso más, puedo hacerlas de una semana para la siguiente. Y como les había comentado, máxima flexibilidad es una tecnología básicamente de impresión 3D, la manufactura aditiva, es decir, tengo un input, tengo un output y ahí se queda. Tengo una complejidad casi gratuita en lo que es materia de geometrías. Como les había comentado, no solamente en polvos, como les dije recién, sino que también en el tema de resinas, nosotros podemos reutilizar la resina que no se fotopolimeriza. Y también podemos ahorrar en materiales. En el tema del polvo metálico les había comentado que, por ejemplo, para trabajar en metales, nosotros tenemos una cama con una capa muy finita de polvo. Este polvo puede ser algún metal, por ejemplo, de los que se comercializan popularmente, como sería aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio, aleaciones de níquel. Por ejemplo, en aeroespacial, el Inconel es un material muy apreciado. También tienen posibilidad de trabajar con cobre. Al menos para los físicos debe serles súper interesante el tema de que, bueno, o sea, en materiales súper reflectantes, cómo te encargas de hacer de que se fusione ese material. Y por ejemplo, en aplicaciones como cobre se usa muchas veces láser verde, que tiene menor reflexión que el láser de fibra convencional. Entonces, todo ese tipo de cosas abarca la impresión 3D de metal. Pero bueno, este es un tipo de impresión 3D de metal que se llama Powder Bed Fusion y que pertenece a las 7 tecnologías de la impresión 3D que les vamos a ver. Perdón si es que estoy corriendo mucho, pero por ahí quisiera que no se me acabe mucho, o sea, no se me acabe rápido el tiempo o no dejar nada de lado. Entonces, como les comentaba, o sea, muchos de ustedes seguramente conocen la impresión 3D de deposición de material o de extrusión de material. Entonces, en esa generalmente, no sé, se trabaja con una impresora 3D de escritorio, se tiene un filamento de PLA, que vienen a ser las siglas de Polylactic Acid, o también en otros materiales que son un poco más complejos, y depende mucho de las capacidades de la impresora para poder escalar hacia otro tipo de materiales más complejos. Vamos a revisar esos materiales más adelante. Y bueno, básicamente esta tecnología abarca a todas las tecnologías que tienen que ver con deposición de material. Es decir, van a funcionar con el mismo principio. Yo tengo un modelo 3D que puede ser en formato STL, en formato 3MF, en formato STEP o diferentes formatos dependiendo de lo que vaya a aceptar mi software. Y puedo ir depositando líneas de material capa por capa hasta llegar a la geometría que requiero. De estas de acá, las tecnologías de deposición son las únicas que pueden trabajar con un infill variable. ¿Qué quiere decir un infill variable? Que yo puedo hacer geometrías que estén totalmente cerradas y manejar el relleno que van a tener estas dentro. Porque tengo la facilidad de eso, de que no se hacen en un espacio como
una tina de polvo metálico, por ejemplo, de polvo de plástico, sino que aquí en este caso yo solamente voy a tener una impresión en el aire o tal vez en un ambiente inerte y donde voy a poder manejar el relleno que tienen estas piezas. También tenemos, por ejemplo, el tema de laminación de sheets, o sea, sería de láminas. Este es un método muy poco utilizado actualmente, o sea, para hacer cosas de 3D, pero básicamente es cortar láminas e ir uniéndolas. Uno de los más interesantes actualmente es el de deposición directa de energía, donde yo puedo tener, por ejemplo, un láser y polvo metálico, puedo tener un cañón de electrones y un wire de metal, por ejemplo, para trabajar en deposición. Y generalmente este tipo de máquinas utilizan sistemas cartesianos o brazos robots para trabajar en proyectos que son grandes o de escala bastante grande. Hay un proyecto recién que utilizó esto, no sé si supieron que se lanzó, espero que se haya lanzado porque estaban en intentos, me parece que pasaron 2 intentos al menos, de un cohete construido por Relativity Space, que fue el primer cohete impreso en 3D, no sé, bueno, ese se hizo en 3D y claro, si estamos hablando de un proyecto tan grande, obviamente se necesita una máquina enorme. Entonces, la impresora 3D de metal más grande del mundo, justamente la tiene Relativity Space, tiene un robot SCARA, que en la punta de este robot tiene un sistema DED, en este caso. Eso, y también tenemos sistemas híbridos entre los métodos de deposición. ¿Qué es un sistema híbrido? Un sistema híbrido viene a ser, por ejemplo, tengo un método DED. Una vez que yo tengo la pieza impresa en lo que puede ser, no sé, como les comentaba, un cañón de electrones, o puede ser un láser y polvo metálico, puede ser un... ¿qué otro se me ocurre ahora? Bueno, esos dos. O puede ser un electrodo también. Bueno, lo que voy a tener que hacer después es darle un acabado dependiendo del uso. Entonces, los métodos híbridos básicamente van a consistir en combinar manufactura aditiva con manufactura sustractiva o darle un postprocesado de algún otro tipo. Entonces, bueno, ustedes, la mayoría seguramente ya conocen este tipo de FDM, o sea, de deposición de material fundido, donde nosotros tenemos una punta que se va a calentar mediante una resistencia, vamos a tener un sistema de control donde vamos a chequear la temperatura de acá para que sea siempre estable, vamos a estar controlando también el tema del enfriamiento de cada capa. Hay algunos materiales que en lugar de yo buscar que la capa se enfríe, voy a tratar de mantenerla lo más estable posible e ir bajando la temperatura de a poco para evitar la contracción por cambio de temperatura. Eso pasa con materiales más de ingeniería o incluso con materiales de alto desempeño. Y también tenemos otro tipo de este tipo de tecnología, que vendría a ser la que está basada en pellets, donde yo voy a trabajar con un extrusor de pellets, o sea, con un tornillo, y pequeños pellets de material. Generalmente las de pellets se utilizan más también en proyectos grandes, es decir, cuando yo ya tengo un volumen de impresión bastante considerable y tengo un extrusor grande de pellets para poder hacer este tipo de trabajos. La que les comentaba hace poco, que es la de deposición directa de energía, por ejemplo, esta es una también llamada IBAM, donde yo tengo un cañón de electrones y tengo un feeder de un alambre metálico. Yo puedo tener diferentes tipos de alambres metálicos para trabajar. Pueden ser, por ejemplo, entre los más populares, está el Inconel justamente en forma de wire. Hay muchas veces que se tiene esta limitante, ¿no? De que, digamos, aquí en Argentina o en algún país de Latinoamérica, queremos acceder a wires de materiales especiales. Entonces, muchas veces decimos, bueno, tengo en esta otra forma, pero no tengo en el wire de 4 milímetros que necesitas para tu máquina. Entonces, es también importante poder combinar estas tecnologías con poder hacer justamente
el material con el que voy a alimentar mi proceso. Pero bueno, aquí se puede ver, es como que tan increíble que una máquina, por ejemplo, de 5 millones de dólares para hacer algo enorme, como no sé, como cohetes o partes aeroespaciales, puede tener un principio muy similar al de una máquina de escritorio, que básicamente es eso, manejarse por código G, manejarse igual por capas. Aquí no estamos hablando tampoco de una excentricidad desde el lado de la topología que va a manejar, sino la mayoría de tecnologías de ese tipo se manejan muy similar a lo que es una impresora 3D de escritorio. Así que básicamente es el mismo principio. Sí, para fusionar justamente ¿cómo se llama? Este wire del material. Exactamente. Básicamente viene a ser algo muy parecido al otro. O sea, yo tengo por acá un motor que está empujando el alambre y lo fusiono en la punta. Eso es todo. Y es increíble las cosas que se hacen a gran escala. Por ejemplo, otros ejemplos ya un poco más sencillos de mirarlos son, por ejemplo, aplicado a la construcción, misma dinámica, tengo un código G, tengo un slicer, o aplicado también a la industria alimenticia. Hay una anécdota interesante, o sea, que quiero hacer hincapié en esto, porque yo tengo un amigo que era ex compañero mío de la facultad, estudiamos mecatrónica ambos. Y un día conversando, bueno, él como que cambió un poco su rumbo en la carrera. Él dijo, ¿sabes qué? Me dediqué a lo que es la preparación física y demás y empecé a hacer cositas para el gimnasio. Yo, súper bien, o sea, súper chévere. Me dice, yo estoy haciendo estas cosas, quería saber si es que me puedes hacer esto en 3D. Y yo ya no tenía una tienda de 3D en ese entonces. Yo tenía antes una tienda de 3D en Ecuador. Entonces le dije, no, pero mejor cómprate una máquina, te enseño y dale. Entonces él, claro, empezó a hacer sus cosas para el gimnasio, se dio cuenta de que podía hacer por centavos cosas que costaban varios dólares o decenas de dólares. Y en eso se le ocurrió y dijo, ¿sabes qué? Vi una extrusora de chocolate y quería ver qué onda, o sea, no sé, me llamó mucho la atención. Yo le dije, bueno, a ver, dale, o sea, métele ahí, te ayudo y vemos qué sale de todo esto. Él se la compró, por ahí habrá sido en julio del año pasado, y para Navidad dejó todo lo que estaba haciendo porque le empezaron a llover pedidos de cositas impresas en 3D. Y yo le decía, pero ¿no están medio feos tus diseños? Me dice, no, loco, a la gente le encantan. Y yo, ¿en serio? Y dice, sí, a la gente le gusta mucho. O sea, se mira este gnomo. Y era un gnomo, no daba, pero le compraban y se dedicó a eso. Y ahora tiene una impresora 3D de chocolate, la cual tiene trabajando todo el tiempo. Así que por ejemplo, hay una cosa que suele... No, es buenísima, es buenísima. Claro. Claro. Claro, por ejemplo, para él era divertidísimo eso de decir, bueno, ok, con este chocolate sí, con este no, a este le falta un poco más de consistencia, mejoraba un poquito la consistencia del chocolate mismo. Dijo, bueno, aquí es al revés, no necesito una cama caliente para que se pegue el PLA, aquí yo necesito una cama fría. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, me parecen súper interesantes y él le pudo encontrar la vuelta. Así que no solamente depende de cuál es o sea, no solamente depende de, ok, tengo una impresora 3D y aprender impresora 3D es saber manejar esta máquina, sino el hecho de que yo sepa manejar una máquina de escritorio me abre me abre un montón de puertas. Las mismas que me abrió a mí y que seguramente si es que le empiezan a dar atención a eso, les va a abrir a ustedes también. Así que denle mucho ojo a esta tecnología que es súper simple y no les digo por lo del chocolate, sino porque se puede trabajar así mismo con cerámicos, por ejemplo. Por ejemplo, pueden trabajar con alúmina, pueden trabajar con, me parece que hidroxiapatita, pero no estoy del todo seguro. Alúmina, circonio, pueden trabajar con acero A316L también, con este mismo método de impresión 3D. Incluso con las de escritorio, tal vez tengan, creo que aquí tenían una impresora 3D de escritorio. Con esa pueden trabajar con 316L, pueden trabajar con cobre también.
Lo que sí necesita después un proceso de debinding y un proceso de sinterizado. Pero las posibilidades son enormes y más que nada les invito a que justamente los exploren y cualquier duda que tengan en algún momento, siempre voy a estar abierto a cualquier consulta. Bueno, pasando hacia cuál es la diferencia entre las impresoras 3D y demás. Acá yo les muestro les muestro una pirámide de materiales con los que trabajan estas impresoras 3D de tipo caseras o tipo profesionales en el caso de las de arriba. Entonces, por ejemplo, en el caso de las caseras como las que están abajo, están más orientadas a trabajar con materiales de propósito general. Es decir, yo con estas voy a poder hacer prototipos, voy a poder hacer, por ejemplo, figuras, o voy a poder trabajar con algún proyecto más sencillo. Por ejemplo, hacer jigs and fixtures, o elementos de fijación, o elementos de guía y fijación, es muy útil, por ejemplo, para trabajo de laboratorio. Y todas esas cosas las voy a poder hacer con una impresora que pueda estar en esta gama. Para trabajar con materiales más de ingeniería, que tengan requerimientos, puede ser de temperatura, por ejemplo, mayor a los 100 grados, yo voy a necesitar una máquina que pueda trabajar con materiales como, por ejemplo, policarbonato, o combinaciones, por ejemplo, de policarbonato y ABS para aprovechar la tenacidad que tiene este material, o, por ejemplo, PVDF o nylon, que tienen alta resistencia a altas temperaturas o también resistencia al contacto con químicos. Entonces, bueno, este tipo de máquinas me van a servir hasta esa escala. Incluso una máquina como las que están acá abajo, que son populares, que están en el rango de $200, $300, son máquinas a las cuales yo voy a poder adaptar incluso para llegar a la segunda etapa de esta pirámide. Entonces yo voy a poder trabajar tranquilamente con ese tipo de materiales. Sin embargo, seguramente se hayan topado también con este otro mundo, de las máquinas que uno dice, bueno, ok, es una máquina que extruye filamento, ¿por qué cuesta más de $100,000? Y tiene una buena razón. O sea, si bien una persona con conocimientos de ingeniería puede hacer una de estas máquinas mucho más económicas, basándose en que es la misma tecnología que lo de acá, estas de acá muchas veces cuentan con certificaciones de algún tipo. Por ejemplo, Stratasys tiene máquinas de cámara calefactada, es decir, yo voy a tener básicamente una impresora 3D dentro de un horno y va a cumplir con estándares aeroespaciales o médicos o de diferente tipo de cosas. Aparte tienen, por ejemplo, su material que solo trabaja con su máquina y es el único material que está graduado, graded, o sea, que tiene grado para trabajar en industria aeroespacial. Por ejemplo, y son cositas que a veces uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de cosa puede tener para estar en ese grado? Yo revisaba el otro día de que solamente para el grado aeroespacial necesitaba menos burbujas de vacío, era como que pasaba de un 0.5 a un 0.02 de proporción. Entonces, es como que, bueno, por ahí no justifica si es que es para otra aplicación que no sea aeroespacial, ciertamente. O también depende del país. Es decir, no es lo mismo la certificación aeroespacial en Rusia que en Estados Unidos o que aquí en Argentina. Así que es como que son equipos muy especializados para ese tipo de cosas, pero igual hay alternativas. Y por ejemplo, aquí cité algunos ejemplos que son para diferentes cosas. Stratasys e industria aeroespacial, mayormente. Appium, que es industria médica. Igual, es una impresora pequeñita. Extrusión, una impresora pequeñita y en la parte superior tiene como una fuente de calor. O sea, es como que fuese un equivalente a un foco de infrarrojo, ¿sí? Y lo que va a hacer es mantener caliente toda esa zona y eso le va a permitir trabajar con este tipo de materiales que están en la parte de arriba, que son PPSU, por ejemplo, PEI, PSU, PEC, PIC, PPS no recuerdo qué era, pero bueno, va a permitirles trabajar con este tipo de materiales. Aplicaciones de cada material: PPSU, material que pueden utilizar para ciclos de autoclave, por ejemplo, cosas que tengan que ser esterilizadas. Básicamente el PPSU es uno de los únicos materiales que tienen ciclos ilimitados de autoclave. Por ejemplo, para dispositivos médicos se
recomienda hasta 500 ciclos. Materiales con el PEI o también llamado ULTEM, es un material que se utiliza en la industria aeroespacial por su gran rigidez y gran estabilidad dimensional. Y también es muy ligero, entonces tienen esa ventaja. Temperaturas altas a temperaturas bajas sin cambiar mucho dimensionalmente. Resistencia a químicos, resistencia a aceite, resistencia a alta temperatura. Es un material hermoso. Pero hay algunas aplicaciones donde el PEI no ha mostrado tanta, ¿qué sería? Tanta fortaleza como otros dos materiales, mejor dicho, que sí lo han hecho y que son como que uno de los santos griales de la impresión 3D de polímeros, que serían el PEC y el PIC. Estos dos materiales, empezando porque son implantables, son autoclavables, tienen la mayor resistencia a químicos entre esta gama de materiales, también tienen una resistencia mecánica superior al PEI. Entonces, claro, ¿por qué no utilizar PEC en lugar de PEI? Porque cuesta como 5 veces más el PEC. Entonces, claro, el tema es que para usar este tipo de materiales, yo no puedo hacerlo, o sea, vienen igual en un carrete de filamento, todo uno los ve y dice, ah, bueno, es un carrete de plástico, cualquier cosa. Yo trabajaba antes en una empresa hace tiempo y yo recuerdo que estaba en esa empresa, estaba como que todo tirado en el suelo porque se estaba mudando. Y había un rollo con un filamento medio como que marroncito. Yo dije, bueno, está tirado en el suelo, era un carrete de cartón incluso. Y nada, había llegado mi jefa y dijo, ¿por qué dejan el PIC tirado en el suelo? ¿No ven que cuesta $700 cada rollo? Es como que qué loco, o sea, $700 es un calambre de cualquier cosa y lo tenían tirado. Así que sí, o sea, luce como los materiales que se utilizan en las impresiones 3D de escritorio, pero solamente se pueden trabajar con este tipo de máquinas que son como un horno. Dato de color, esta marca de acá de abajo es argentina, es Smart 3D. Ellos están trabajando en máquinas que son más hacia el lado de la producción de bajo volumen, y el resto son italiana, alemana y esta acá de Estados Unidos. Pero esta de acá es como que está saltándose el tema de, bueno, no estoy orientándome a un mercado específico, estoy tomando lo que es la tecnología de las otras para que sea asequible, para que cualquier persona lo pueda comprar. Así que eso es lo que está haciendo esta compañía argentina. Bueno, como les comentaba, tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Propósito general, prototipos, por ejemplo, también podemos hacer planeación quirúrgica con este tipo de impresiones, podemos hacer proyectos de universidad, validar modelos, validar, no sé, geometrías, dimensiones y demás. En materiales de tipo de grado de ingeniería ya puedo hacer prototipos funcionales, por ejemplo, como ese dron de ahí que seguramente está impreso en alguna poliamida, o sea, en algún nylon. Y, por ejemplo, si es que fuera mi caso, yo lo combinaría con alguna tecnología de algún composite, por ejemplo, con fibra de carbono, o también hay algunas tecnologías que manejan fibras continuas dentro del filamento, que ya lo vamos a ver. Ejemplo de materiales de alto desempeño, estos son los que les decía, o sea, por ejemplo, este de acá es el PEC. Es un filamento así, medio doradito, todo, pero uno no se imagina lo carísimo que es, o que, por ejemplo, imprimes con eso y le puedes meter en el cráneo a una persona y eso se queda como implante permanente. Entonces, es así de loco. Y una vez ve estas cosas y dice, no, cualquier cosa. Pero, por ejemplo, imprimir una pieza así, mucho más de $1000. Así que son cosas bastante... O sea, no solamente costosas, sino también bastante redituables para el que sabe sacarle provecho justamente a esa tecnología. En este caso, ahí podemos ver las temperaturas. ULTEM y PIC puedes trabajar más de 170 grados y con PEC hasta 204 grados Celsius. Por ejemplo, implantología también tiene sus propios estándares de calidad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si bien antes las personas que se dedicaban a la implantología, en especial la implantología craneal,
utilizaban PIC por el hecho de ser PIC y que no tenga que tener ninguna otra cosa, ningún tipo de certificación, actualmente se están poniendo un poco más estrictos con esto y están empezando a sacar materiales que tengan certificación. De los que yo conozco solamente hay 2 materiales con certificación, uno de esos es justamente VestaKeep, y se realizan este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, lo que está ahí son separadores intervertebrales. Yo trabajé hace no mucho, o sea, en realidad no es que trabajé, pero fui a ayudar a una persona que estaba teniendo problemas para imprimir PIC y vi justamente cómo trabajaban con uno de estos. Y él me decía, mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo este tipo de piezas, pero creo que no se van a poder vender en el mercado. Yo le dije, ¿cómo así? Porque tiene estas líneas de impresión 3D. Yo digo, es así, o sea, esta tecnología trabaja así y no hay mucho más que hacer. Entonces, yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan, ¿cómo ves el futuro de la manufactura? Yo les digo, el futuro tiene líneas. O sea, al final va a ser así. Mucha gente le hace el feo muchas veces a la impresión 3D porque ve las líneas, pero es así. O sea, es es el costo de poder hacer cosas tan complejas con este tipo de manufactura. Obviamente, se puede hacer un postproceso, se pueden hacer más cosas, pero en una aplicación médica yo no me puedo arriesgar a contaminar una pieza, por ejemplo, haciendo un postproceso en un tambor con carburo de silicio. Entonces, no, en este caso se imprime y así como se imprime, se esteriliza y se pasa al proceso de implantación. Bueno, como les comentaba también, se puede trabajar con materiales resistentes hasta 500 ciclos de autoclave. Deposición de energía directa, nosotros tenemos, por ejemplo, las de tipo cartesianas, todo esto es para aplicaciones aeroespaciales. La del final es la que les comentaba. Estas son comerciales, Siaki y Giffertech. La de Relativity Space es una máquina propia de ellos, no está a la venta, que es para hacer justamente cohetes para salir al espacio. A ver, aquí hay otro video y ¿será que funciona este o no funciona? Bueno, no funcionó este video tampoco. Pero en este video les mostraba lo que viene a ser un proceso de deposición de energía directa y un proceso híbrido combinados. Entonces, lo que tenemos es básicamente una pieza como la que está acá abajo, donde nosotros empezamos con, claro, o sea, como les comentaba, puede ser como el equivalente a decir, tengo una soldadora, empiezo a formar piezas con esa soldadora y luego quiero que tenga un acabado que me pueda permitir trabajar con eso. Entonces, claro, voy a poder pasar una fresa o alguna broca o alguna herramienta que yo necesite para poder darle un acabado que yo quiera. Entonces, básicamente este tipo de material, no de materiales solamente, sino este tipo de tecnología, incluido el software, ya trabajan con las tolerancias con las que voy a llegar a una pieza final, como la que tengo acá. Entonces, empiezo así, como está aquí, y termino con un acabado bastante más profesional. Lo que está acá abajo son los filamentos que les comentaba. Igual, o sea, volvemos a lo mismo. Es un carrete con un wire de metal. Acá me parece que, claro, aquí tengo acero inoxidable 316L. Acá tengo, me parece que incluso el de acá del fondo es cobre, titanio y un montón de cosas más. Bueno, estas son las últimas, que vienen a ser las de, podría llamarles tecnologías de batea, porque básicamente son una batea que va a estar rellena totalmente de material, del cual yo voy a sinterizarlo y me voy a quedar solamente con la geometría que se forma ahí. En este caso yo tengo igual diferentes tipos, entre los cuales este es el más popular y seguramente lo conocen, el que se usa la misma tecnología de la litografía, o sea, la estereolitografía, son las impresoras 3D de resina. Y bueno, yo lo que tengo es un tanque con resina, tengo varias formas de sinterizar la resina, o no, en este caso es fotopolimerizar la resina. Yo voy a tener una resina que está compuesta de un polímero y un monómero con
Con la incidencia de radiación ultravioleta, lo que voy a hacer es separar la cadena del polímero larga y esta se va a adaptar al monómero. Esto se maneja igual por probabilidades porque tengo solamente un rayo que está incidiendo ahí. Y lo que voy a hacer es crear igual una geometría que me va a servir para diferentes propósitos. O sea, por ejemplo, en este caso, vamos a ver luego las aplicaciones, pero tengo aplicaciones tanto en industria dental, industria médica, por ejemplo, también para la parte de prototipos. Tengo un mejor acabado que en el FDM, pero es un poquito más cara. O sea, no está tan separada, pero es una que ya se está volviendo mucho más asequible. Es decir, yo cuando empecé en este mundo de la impresión 3D hace 7 años, compré una máquina de resina, eran $10,000, por ejemplo, y ahora son 400. Entonces es algo también bastante más asequible y es una de las tecnologías que están bastante más maduras. Cuando empezó todo esto de la impresión 3D, no empezó con la de filamento, empezó con esta tecnología en los años 70 más o menos. Es por tanto que tienen una gran variedad de materiales y también es bastante robusta. O sea, tiende a fallar mucho menos que las impresoras 3D de filamento. Y algo interesante de esta es que se puede trabajar también con cerámicos en SLA. Bueno, eso en este caso, las de Powder Bed Fusion, yo tengo un polvo al cual le voy a incidir un láser, voy a fusionar cada una de las partículas que están en esta capa finita de polvo y voy a poder crear geometrías. Binder jetting, yo tengo un cabezal más o menos como el de una impresora casera y tengo un polvo. Lo que voy a hacer es dejar pequeños droplets, voy a unir esas partículas que están ahí, hacer que se peguen y también puedo combinar varias cosas. Por ejemplo, con binder jetting yo puedo hacer que las cosas tengan colores. Por ejemplo, voy uniendo y voy dejando un poquito de tinta para que se vayan pintando. Y se puede hacer impresiones 3D que son muy realistas con esto. Y por último, material jetting, que dejo material y aparte hago todo el proceso de binder jetting. Y lo voy al mismo tiempo curando. Y así se va solidificando. En esta última es una tecnología que me gusta mucho que se llama PolyJet, que es de la marca Stratasys, que literalmente, o sea, si quieren algo transparente, se los deja transparente como una ventana. Cosas de colores que uno dice, no, es imposible hacer eso con impresión 3D. O sea, son modelos que parecen hechos en cristal o cosas sumamente transparentes o cosas sumamente complejas y con un nivel de detalle increíble. Bueno, eso se lo hace con material jetting. Espero haber puesto al menos alguna foto de eso para que lo vean y que no sea video. Bueno, como les comentaba, las de batea son de las más... Ahora sí funciona, pero estos son GIFs, no son videos. Entonces, estas son como que dos caras de la misma moneda. O sea, SLA viene a ser un rayo que incide sobre una resina, se forma una geometría y tengo una pieza. MSLA viene a ser la evolución que tuvo esto, es una de las más usadas actualmente y es la que también abarató esta tecnología de resina, que es, tengo una pantalla monocromática y tengo una lámpara UV debajo de ella. ¿Qué hago con la lámpara, con el LCD monocromático? Voy tapando zonas y la luz solamente pasa por otras. ¿Y qué hago con eso? O sea, estoy fotocurando toda la capa al mismo tiempo y haciendo una capa entera a la vez. Se volvió mucho más rápido el proceso, mucho más barato y bueno, ahora tenemos, como les comentaba, máquinas al alcance de casi todos. Por ejemplo, hay una comparativa bastante fuerte en esto, de que por ejemplo con una máquina que tiene una pantalla abajo, esta es una que tiene una pantalla ¿cómo se llama esto? Autolubricante se llama, es una tecnología que se llama LPSC, tiene la velocidad de 9 máquinas de resina normales, así que es una tecnología que está bastante rápida. El otro día hablaba en un webinar, justamente fue el domingo, hablaba en un webinar con un chico que trabaja, él está haciendo modelos, o sea, como que mini figuritas del Palacio Barolo, o sea, en un proyecto que él tiene que se llama Tocar 3D. Entonces es como que dirigido a las personas no videntes, le entregan estos, le dicen, bueno, puedes tocar, tienen un Palacio Barolo también hecho a escala y es para que lo puedan tocar y saber cómo es la forma del edificio.
Pero bueno, él le decía, bueno, puedes imprimir a 18 centímetros por minuto. Me dice, muy bien, pero nosotros imprimimos más rápido. Yo digo, ¿cómo que más rápido? No por minuto, perdón, por hora. Dice, no, pero nosotros imprimimos mucho más rápido que eso. Y yo, no te creo. Dice, sí. Yo digo, espérate, es que hay un detallazo. Es 18 centímetros por hora, pero en el eje Z. ¿Qué quiere decir esto? Que en una hora tengo todo esto ya impreso. Es decir, son cosas, y puedo tener varios de estos y solamente voy a depender de Z. Es decir, si es que en Z no me paso de 18 centímetros, en una hora ya está. Así que es una tecnología extremadamente rápida y como les comentaba, o sea, ya está bastante madura y esto vendría a ser como que lo más de impresión 3D de impresión 3D. Tengo un input, tengo un output y sale rápido casi como en una impresora de tinta. Ay, qué bueno que aquí puse GIF. Un GIF. Bueno, aquí se puede ver. Aquí esta es una cama de polvo de nylon y aquí incide un láser. Entonces, con este láser yo puedo obtener justamente una geometría. O sea, puedo hacer capa por capa y obtener una geometría. Ahí no sé por qué se repitió solamente la última parte, pero bueno, al final de cuentas es esto. Estoy formando una capa y luego tengo que rescatar de esa batea de polvo lo que formé. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser de fibra. Entonces, por ejemplo, aquí está en el caso de metales. Tengo igual un láser de fibra. Traje, mi mochila la dejé por ahí. Sí, acá está. Traje unas muestras para que las puedan mirar y tocar también. De impresiones 3D de metal. Bueno, podemos ir pasándolas a todos. La pieza pequeñita es un spinal cage, es un separador intervertebral. Y la pieza grande es un shaft, ni sé cómo, pero es una cosa para hacer para un auto de Fórmula 1. Es un caso de estudio que tiene justamente la marca fabricante de estas máquinas. Y esas están hechas con esta tecnología, justamente, donde yo tengo un láser de fibra que incide sobre una capa finísima de polvo metálico. Como les digo, puedo trabajar en materiales como titanio, cobre. En realidad, dependiendo de la máquina está abierta a trabajar con cualquier material y con cualquier aleación que ustedes quieran. Es decir, no están limitados solamente a, bueno, ok, me vendes el polvo y yo puedo trabajar en ese polvo nada más. Sino que ustedes tienen la posibilidad de, por ejemplo, investigar polvos metálicos, investigar, no sé, parámetros incluso con los que se puede trabajar con ese polvo metálico y llegar a algo ideal. Yo tenía un contacto que era de Brasil, que, claro, bueno, él tenía mucha plata y se compró una máquina impresora 3D de metal. O sea, su familia tenía una empresa dedicada a la venta de maquinaria. Y claro, él era ingeniero mecánico, todo bien, se compró su máquina para eso y ahora es investigador, o sea, se metió a hacer una maestría, a investigar polvos metálicos y demás, y ahora él es investigador y hace como que sus propias aleaciones, las atomiza y se dedica a hacer este tipo de impresiones, o sea, en aleaciones que él mismo crea. Entonces, es como que esto sí es mucho más abierto que otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, les comentaba volviendo al tema del VAT, de resina, tenemos, por ejemplo, aplicaciones para la resina en industria de la joyería, en industria, por ejemplo, de los prototipos también, o de guías de cirugía, o de planeación de cirugía maxilofacial, también para hacer alineadores odontológicos. Tenemos, por ejemplo, también el binder jetting. Adivinen de qué es esta impresora 3D. Les doy 3 segundos. ¿Para qué sirve? ¿En qué imprime? Acordémonos que binder jetting
va uniendo partículas, más no las sinteriza ni nada, sino es como que las va pegando entre sí. No se ve tan bien, pero ahí está. Y aquí hay una pieza de cobre también. Es arena. Entonces, una impresora 3D de arena, ¿para qué? Para hacer fundición, justamente. Entonces, hay piezas de altísima complejidad que justamente se hacen de esta forma. Es decir, yo tengo un molde hecho en arena con tecnología binder jetting y yo puedo hacer un vaciado justamente de algún material y tener ese nivel de complejidad, que no es fácil hacerlo, para nada. Por ejemplo, impresión 3D metálica, las piezas que tienen por ahí, la más pequeñita, está hecha en esta máquina, justamente en esta. Y, por ejemplo, lo que tienen acá arriba son spinal cages usados en implantología ortopédica. El material es titanio, aluminio, vanadio. Y el de abajo es un implante craneal personalizado igual. Es un mesh que se hace en titanio, aluminio, vanadio. Fíjense acá en una cosa súper interesante. ¿Recuerdan que les decía que la única tecnología que puede hacer rellenos con perímetros totalmente sólidos, o sea, rellenos personalizados, sí, perímetros totalmente sólidos, es de FDM? Sería hermoso si acá se pudiera hacer la parte de afuera sólida y el relleno que tenga algún mesh o alguna forma o alguna cosa trabecular. ¿Por qué no se puede hacer eso acá? Porque luego no se puede vaciar el polvo metálico. Es decir, el polvo metálico quedaría atrapado en esta cosa. Y hay un problema también con el polvo metálico, que el polvo metálico es altamente explosivo. Así que lo que no se sinteriza hay que tener un montón de cuidado, hay que tener una aspiradora incluso para limpiar el espacio de trabajo que sea a prueba de explosiones. O sea, es todo un tema, la impresión 3D metálica. Bueno, hay máquinas de todo tipo, desde máquinas que imprimen cosas de 10 por 12 por 12 hasta máquinas que imprimen cosas de 1 metro de longitud. Hay algunas que trabajan, por ejemplo, incluso con 8 láseres, es decir, yo puedo imprimir cosas mucho más rápido porque cada láser va a tener como que su zona de incidencia. Y bueno, con máquinas más grandes se puede hacer cosas también mucho más interesantes en el mercado. No quiero decir que las aplicaciones médicas no sean interesantes, pero, por ejemplo, se tienen más posibilidades. Por ejemplo, esto de acá es una cámara de combustión, me parece. Sí, es una cámara de combustión para no recuerdo si era para un cohete o para alguna cosa de esas. Bueno, esta cámara de combustión se pueden hacer también bloques de motor con la misma tecnología y bueno, hay muchísimas aplicaciones más que básicamente se van abriendo de a poco. Esta es como que una rama que si bien ahora, o sea, ahora que estamos acá en confianza entre amigos y lo estamos conversando, luce bastante simple. Hay gente que no la conoce y no la utiliza solamente por eso, porque no la conoce. Entonces, por ejemplo, mi propósito de esa charla en concreto, ya luego vamos a ver con la de perovskitas, pero mi objetivo con esta charla en concreto siempre es hacer que la gente conozca y que si tiene algún conocido o un conocido de un conocido que dice, bueno, quiero hacer esto, pero no se puede. No, sí se puede con esto. Y muchas veces no se lo conoce, o sea, no es algo tan difundido todavía la impresión 3D a nivel industrial o la manufactura aditiva. Así que nada, o sea, no, qué curioso. La máquina que vos mostraste hace un rato que hizo esta visita, digamos, que vos mostraste, el costo aproximado, digamos, de esa máquina, si uno la quisiera comprar, un orden de magnitud, no exactamente el valor, más o menos para tener idea. Claro, a ver, esa máquina, la de acá, obviamente que depende mucho de dónde está puesta la máquina también. O sea, te puedo decir que está en unos $125,000, solo la máquina como tal ahí parada. Obviamente que cuando se vende una máquina como estas, te dan una aspiradora que cuesta $1,500 y unas cosas más que al final llega a los $200,000 todo. Pero, por ejemplo, una vez que ya tienes todas las otras cosas, dices, bueno, necesito 3, 125,000 cada una y los periféricos, que son lo demás. Así que 125,000 más o menos, es caro. Claro, pero hay cosas más caras. Claro, entonces eso. Y por ejemplo, la que está al final cuesta 5 millones. Y la que mostraste antes,
Esta de acá, Varias tiempos antes. a ver, Para uso médico también. ¿cuál será? Ah, esta es de resina. Perdón, esas máquinas usan láser, ¿no? Sí, Y, o sea, también, curioso, el costo energético de eso, digamos, consumen mucha corriente, digamos, ¿tenés idea de...? sí, En esa diapositiva estaba, creo. sí, aquí están. Entonces, por ejemplo, estas de acá trabajan desde 200 watts hasta 500 watts. Puedo incluirle láser. Es como que también se van armando dependiendo de lo que se necesite. Y por ejemplo, acá yo tengo también, por ejemplo, 8 láseres de hasta 1000 watts puedo ponerle. Las que más consumen así de verdad son estas de acá, que justamente iba a llegar, porque me preguntaba Isabel, las que son para uso médico. Estas de aquí, estas son las que más consumen, porque son sistemas térmicos al final. O sea, yo tengo en esta de acá, Esos son hornos. claro, y son hornos eléctricos. Entonces, si yo digo, tengo un horno eléctrico de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que aparte tiene un extrusor que llega a 500 grados, y cuando termina de hacerse la pieza, tiene que bajar de a poquito la temperatura. O sea, es una locura. Yo trabajaba con estas de aquí, y cada una era 20 amperios o sea, 20 amperios de consumo. Sí, necesitas una instalación especial, no es que la enchufas en... Claro, entonces sí era medio... Y por eso la más eficiente, como para decir, bueno, tengo un consultorio médico y voy a trabajar todo ahí mismo, es decir, voy a hacer mis implantes ahí, era esta. Porque claro, esta tenía una lamparita arriba, iba calentando las últimas capas, al final se encendía la cámara calefactada recién ahí para ir bajando la temperatura de a poco. Y eso era mucho más lógico. ¿Y esa qué precio tiene? Ahí he estado aprovechando algo bueno porque en lo único que soy una enciclopedia es en precios de todo. A ver, ¿cuál de todas? Esta de acá, La chiquitita. 45.000 dólares si no tiene grado médico y como 65.000 con grado médico. Y como les comentaba, o sea, depende mucho del lugar. Hay un distribuidor en Ecuador que yo conversé con ellos recientemente y les comentaba, o sea, también de la máquina de metal, de que puede hacer estas cosas. Y me decía, pero mira, Harry, por ahí de aquí en unos 2 años. Yo, sí, claro. O sea, sí, porque recién nos compramos una de estas y pagamos $100.000. Yo, wow, o sea, ¿cómo pagan 100.000 por esa máquina? O sea, sí, es lo que nos cobraron hasta acá, Ecuador, impuestos y demás cosas. Y a veces pasa, o sea, es como que esa limitante que nos ponen con el tema de importaciones, que uno se queda un poco atrasado en la parte tecnológica. Pero bueno, eso es lo que pasa. Pero saben que aquí en Argentina, estas de acá son súper populares y esta cuesta 250.000. O sea, de las que están acá, es de las más caras. Y esta la tienen, por ejemplo, en Liliana. Veía el otro día que, claro, ellos hacían como que un caloventor. Hay una amiga que trabaja, o sea, como ingeniera de producto de esta marca, me dice, mira, Harry, impreso en una Fortus F370. O sea, menos que esta incluso. Y yo digo, ¿y por qué usan una Fortus para hacer un prototipo? Porque son empresas, o sea, tienen plata. Y claro, y estaba impreso en ABS, o sea, ABS, cualquier cosa. Material, Claro. Y estaba pintado todo. Obviamente no es funcional, era solamente para mostrar cómo iba a quedar el modelo. Pero, por ejemplo, lo usan en Liliana, lo usan acá en Toyota también. En Toyota tienen una de estas. Pero claro, lo usan solo para prototipado. Sí. Para producción en serie, no, usarán los métodos tradicionales. Claro. Sí. O sea, podrían usar una de estas. Pero tienen un Ferrari en vez de tener un... Claro, podrían hacerlo con menos. Claro, exactamente. Entonces, eso. El rango de una máquina para aplicaciones médicas, o sea, la máquina correcta para aplicaciones médicas, 45.000 a 65.000. 45.000 si me piden todas las certificaciones que son medio que en vano en algunos países. Certificaciones médicas, o sea, para que sea apto para productos médicos, pero si la de 45.000 que no, o sea, no requiere, digamos, esas certificaciones, igual debe haber algún tipo de reglamentación, normas a las cuales atenerse para poder fabricar una. Sí. Más allá de las normas eléctricas, ¿no? Porque un equipo eléctrico, más allá de eso, ¿hay algún tipo de norma que regule el tema de que tiene que cumplir una impresora 3D de determinadas características? Sí, por ejemplo,
entre las normas que tiene es que tiene que ser un ambiente aislado. Hay países como un país del sur de Latinoamérica que me gusta mucho, que pide una cosa medio que no me cierra, que tenga un ambiente inerte. Es como que, ¿cómo le voy a meter un ambiente inerte a una FDM? O sea, una cosa es una de titanio que necesito meterle argón y otra cosa es una FDM. Pero, por ejemplo, aquí te piden tener un ambiente inerte. No existe una máquina de FDM con ambiente inerte, así que, o sea, es lo que hay, nada más. O sea, igual, están haciendo dispositivos médicos aquí y todo, pero es más que certificación, es la regulación que le ponen acá. Eso depende de cada país. Claro, o sea, eso es lo que pide la ANMAT. ¿Regulación? Te pregunto, Sí. respecto a estas cosas. Sí, tiene esa que te digo porque la sé como dato que me lo pasó un médico dedicado a la ortopedia de esto. ¿Pero eso es para certificar la emisora con grado médico? No, para darle, o sea, para permitirte vender dispositivos implantables. Claro, que si uno quiere vender, es así. Claro, si es que uno quiere hacer solamente para uno, ¿cómo se llama esto? La Organización Panamericana de la Salud, algo así. Por ejemplo, eso lo estudié un poco porque tengo un cliente de Ecuador que hace tiempo me había comprado una máquina y me dijo, mira, quiero sacar el certificado del ARCSA, que es de allá en Ecuador, pero no sé qué hacer. Acá ni siquiera saben qué es una impresora 3D. Es como que le dices impresora 3D y se quedan, wow, es como que eso. Y lo que él tuvo que hacer es, bueno, como hacen aquí en Argentina con las cosas de ortopedia, si un ortopedista dice, necesitas esto, es bajo la responsabilidad del ortopedista. Y eso es todo. O sea, esa es la regulación que hay en la mayoría de países. Países como Alemania, por ejemplo, te están pidiendo cosas como trabajar ya con material de certificación médica. ¿Por qué? Porque el material es alemán. Entonces, es así. Es como que, de hecho, PIC, me parece que tanto este PIC, que es de Bonic, como el otro que tiene certificación médica, que es de Appium, que son los... No, Appium no, perdón. De Victrex, que son los creadores de este material de PIC, como que los dos tienen su monopolio por ahora y el resto es como que hace PIC, pero no tiene certificación. Pero igual es el que se implanta siempre y punto. Y es como que Esas certificaciones que están diciendo es sobre, es que hay todo, o sea, en realidad es todo un proceso. Es decir, está la parte del material que tiene que ser graded o tiene que ser certificado. También está la máquina por otro lado, también está luego el proceso, también está el lugar donde se están haciendo las piezas, luego está también los protocolos para implantarlo. Entonces es como que todo y depende mucho del país. Pero así, la respuesta concretísima hacia la máquina, la certificación es una certificación ISO, me parece que 14.000 o 15.000. Esa es como que la que existe para máquinas médicas y es como que la única que hay con esa certificación es la Appium que les había mostrado, la pequeñita. Pero eso, depende del país muchísimo y como les digo, se hacen ya casi que en todo lado, pues como que no le dan mucha bola y siempre va más hacia eso, a que bueno, ok, el médico decide implantar, el médico se hace responsable. A ver, uy, ya me pasé mucho, sí, esto les quería mostrar. Ahora vieron las piezas de estas de metal, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a agarrarlas un ratito. Y vieron que todas, o sea, se fijaron que tenían líneas. O sea, tenían líneas que tienen un acabado que, o sea, está re bueno, pero tampoco es un acabado brillante como el que vemos en la derecha. Esto pasa porque estas piezas también pueden pasar por un postprocesado. Como les decía, hay máquinas que tienen tambores de carburo de silicio, de arena, incluso para plásticos o para cosas que tienen, no sé, algunas cosas más delicadas. Hay incluso como que de polvo de cáscara de nuez, algo así. O sea, tienen muchos tipos de posibilidades de postprocesado. Es decir, podemos pasar de esto a lo que está allá tranquilamente. Es decir, no tiene que ser una limitante en la manufactura aditiva. Esta es la que quería que miren. ¿Se fijan lo que pueden lograr hacer con un molde de arena? O sea, es increíble. O sea, el mundo de posibilidades que te da trabajar con binder jetting de arena. O sea, y a veces uno dice, pero arena, ¿por qué? Esto.
Sí, impreso en 3D. Entonces, es como que arena y un pegamento que le voy poniendo a la arena. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, para que lo tengan de por qué con esta tecnología, en lugar de hacerla con la impresora que tenía, que hacía esto. Porque al final puedo también imprimirlo así. En Estados Unidos hay una prohibición de que solamente se puede hacer cosas para la industria naval con fundición, o sea, con casting. No hay otra forma permitida para hacer esto. Entonces hay industrias también que se están adaptando a esto. Hay materiales también tipo de filamento que hacen como que moldes con eso y llegan a estas formas complejas. Pero esta solución viene a ser una respuesta justamente a la prohibición de trabajar con otras tecnologías que no sean las de casting. Además, una cosa es que el método tradicional de casting se hace así y la gracia siempre es de qué manera uno logra obtener ese molde de arena. Que tenés, o sea, cosas de resina que podés quemar o tener muchas técnicas. Entonces es una técnica totalmente tradicional, lo que están incorporando es armar el molde de arena. Armarlo con la máquina, claro. Claro. Sí, sí, sí. Exactamente, entonces es eso, o sea, es un thinking out of the box que está bastante interesante. Me perdí la parte que más me interesaba. ¿Cuál? Porque yo soy naval. Claro. Y justo estaba, bueno, perdón por interrumpir. No te preocupes. Nosotros hacemos modelos a escala para probar en el canal que tenemos allá en la Facultad de Ingeniería. Claro. Y queremos empezar a hacer ensayos autopropulsados y hay que imprimir hélices que soporten el torque, que soporten las tensiones que tienen y aparte que tengan un acabado muy importante porque el tema de la transición laminar turbulento tiene que representarse bien. Claro. La solución que te están dando acá es una fragua. Básicamente. Pero, o sea, por el tema de complejidad está buenísimo. Es decir, tengo por ahí uno que otro contacto de gente que tiene este tipo de máquinas. O sea, porque eso también es medio difícil todavía. O sea, por ahí decirte impresión 3D metálica. ¿Quién tiene? Lo tienen en San Martín, una impresora, la otra la tienen en el INTI. Y creo que hay dos más que no sé quién las tiene, pero hasta donde sea hay 4 impresoras de metal aquí en Argentina. Hasta hace 2 años o 3 había solamente una. Así que... Para esto particularmente, o sea, algo que se hace a veces es, si imprimen PLA, se hace después el molde encima con cerámico o alguna cosa por el estilo, y el PLA tiene muy poco residuo cuando se quema. Entonces tengas un molde hecho con... Claro, pasa que son hélices que se usan para, o sea, ese diseño de hélice para... Sí, pero esto lo tenés que hacer por función. Sí. Hay una cosa que ahorita me lo recordaste, que lo puede imprimir una impresora, por ejemplo, de PLA, que es un material es como una cera, más o menos, que se puede utilizar para eso. O sea, se puede calentar y eso se pierde nada más. Entonces, pueden hacer una fragua justamente con ese material. Voy a averiguarte cuál es y... Si no, materiales que sean del lado más plásticos, pero de alta resistencia, no sé. Ah, eso sí. Hay un caso que estuve trabajando que era para Grecia, que tenían como que un proyecto de hacer el auto más rápido del mundo, algo así, que ellos tenían igual era como que un impeller, y lo que querían era evitar, por ejemplo, que haya fisuras por cavitation y todo lo demás. Entonces, ellos habían utilizado Ultem. Y ese era un caso interesante. O sea, Ultem para eso, o también estaban buscando la posibilidad de hacerlo en PIC. Y por ahí, o sea, al final sale mi contacto, me mandas un mensajito y te puedo pasar ese caso de estudio para que lo veas. O sea, al final no escogieron nuestra solución, pero ellos tienen como que ¿qué será? Un historial desde el 2007 que vienen buscando cuál es la mejor solución y puedes ver el timeline de lo que han hecho. Esto es como que lo último ya de tecnología, de hecho es la más avanzada que hay actualmente. Como que uno dice, bueno, impresora 3D HP, pues sí, se metió en este mundo y le está rompiendo, la verdad. Porque ellos hicieron un método que viene a ser lo que les mostré antes. O sea, el Powder Bed Fusion venía a ser un láser que dibujaba la pieza sobre la cama. Y HP Metal Jet lo que viene a hacer es una pasada y hace toda la capa, viene otra cosa, hace otra pasada y hace toda la capa. Estamos pasando ya de la impresión 3D matricial a las impresoras de tinta y eso es lo que tenemos ahora. O sea, ya está. ¿Cada pasada es un depósito de material, la que se ve blanca? No,
lo que está haciendo es una pasada, no sé cómo, y está ya sintetizando todo el material. En este caso es tecnología propietaria de HP, no es algo que esté abierto ni nada, pero ellos manejan esta tecnología de Metal Jet Fusion, tanto en metales como en polímeros. Entonces, esta es como que una de las poquísimas tecnologías que se puede decir, ok, es una tecnología ya de escala que se puede trabajar en producción de un volumen medio abajo de piezas. O sea, tienes una velocidad ya similar a la de la inyección plástica en producción. Y aunque parezca, o sea, medio loco, hay muchas veces que uno ve cosas de tecnología que dice, bueno, veo esta cosa, me parece increíble, pero nunca la veo en el mercado. Estas hay un montón, créanme. O sea, en Estados Unidos conozco al menos unas 100 compañías que tienen estas máquinas y dan el servicio. Hacen piezas de nylon y las comercializan. Lo que sí está un poco limitado a ese tipo de cosas, o sea, a materiales. Me parece que solamente trabaja en aluminio, en acero y en uno que otro grado de nylon y de TPE, que es un flexible. Bueno, PolyJet, básicamente tengo resinas viscosas, voy dejando droplets, los voy curando y también le voy agregando colores para cuando los colores son importantes. La ventaja de la complejidad es que yo puedo pasar de diseños donde yo tengo, por ejemplo, 8 diferentes piezas unidas y demás, entonces puedo consolidar todas estas piezas en un solo diseño y, por ejemplo, en este seat bracket yo veo una reducción tanto en peso, también en costos de producción y tengo un ahorro de energía también. Bueno, esto lo suele dar una amiga mía como charla aparte, que es el tema de la metrología, pero bueno, básicamente metrología y tomografía digital existe, ¿no? Y tenemos, bueno, posibilidades para analizar piezas o para analizar cosas en 3D y luego proceder a imprimirlas. También tenemos tecnologías de escaneo 3D que pueden ser útiles para algunos casos, tanto en cosas micro como en cosas macro. Por ejemplo, para cosas micro, por ejemplo, como ese pistón que está ahí, yo no utilizaría un tipo handheld escáner, sino más bien uno de los rotatorios que tienen como que un poquito más de precisión. Esos son más para cosas un poco más grandes. Optimización topológica, la gente que sepa diseñar en 3D, saben que esto es hermoso, o sea, básicamente puedo pasar de un modelo todo cuadrado en bruto a pasar a algo más optimizado para los esfuerzos a los que va a estar sometida esa pieza. Puedo utilizar programas como por ejemplo SolidWorks, Topology, Fusion 360 para este propósito. Y básicamente esto es muy multidisciplinario, así que puedo utilizarlo para cosas de ingeniería mecánica, puedo utilizarlo también para cosas de medicina, por ejemplo. Con esto ya voy a ir cerrando, me quedan 2 temitas muy rápidos. Quiero hablarles de anisotropía. Líneas, la forma en la que van formándose las capas, básicamente yo no tengo piezas totalmente isotrópicas en ninguna tecnología de impresión 3D. Todas van a ser proclives a tener un grado de anisotropía. En este caso, bueno, anisotropía, para hacer una explicación rápida, es que no tiene la misma resistencia en todos los ejes. O sea, siempre hay un eje que va a ser más débil que otro. En la impresión 3D generalmente este eje es el eje Z. Entonces, ¿qué pasa acá? Si bien esta imagen de acá es un poquito mentirosa porque es una comparación como que hace una marca con otra tecnología, esta la hizo una de impresión 3D de resina. Entonces ellos dicen que, claro, tienen mucha más anisotropía porque están trabajando con una resina que por el hecho de que se dispersa un poco la luz dentro de la fotocatalización, sería en este caso, ¿sí? Bueno, voy a tener una mayor cobertura de estos vacíos que se tienen en impresión 3D de filamento y voy a tener mucha más anisotropía, voy a tener mucha más isotropía. Pero eso no es tan así. O sea, en realidad acá no voy a tener una impresión totalmente isotrópica porque, como les comentaba, yo cuando hago la fotopolimerización, yo estoy trabajando por probabilidad. Es decir, yo tengo un tiempo de exposición en el cual voy a incidir luz ultravioleta, voy a cambiar, voy a romper algunas cadenas de polímero que se unan con los monómeros y
y así, y no voy a lograr que todas pasen por lo mismo. Es decir, voy a tener al final de cuentas un poco de resina que nunca se fotopolimerizó, atrapada, que me va a crear concentradores de esfuerzo y me va a crear también una pieza menos fuerte justamente en esas zonas, o sea, donde se está solidificando. Así que, si bien tengo mucha mayor isotropía en la estereolitografía, bueno, siempre voy a tener anisotropía en todo tipo de proceso de impresión 3D. Cosa que es a veces conveniente para algunos procesos, pero inconveniente para otros. Pero incluso ¿sí? en ese método del que habías mostrado, que era con un wire, tipo, no sé, parecía tipo una soldadora TIG, también ahí tenés Sí. una difusión total del metal. Sí, siempre quedan vacíos. Es como si yo tengo, por ejemplo, dos piezas metálicas y las quiero soldar una a otra, siempre voy a tener como que en esa parte donde estoy soldándola un concentrador de esfuerzos. Entonces siempre voy a tener como que esa pequeña cosa. Pero de igual forma, o sea, es buena tu pregunta porque voy a tener mucho menos que si yo estoy hablando de otra tecnología, como por ejemplo FDM. En FDM, si yo agarro un tubo hecho en 3D con una máquina de filamento normal, yo puedo solamente como que torcerla un poco y quebrarla ahí. Pero en cambio, si yo estoy haciendo una compresión, por ejemplo, de eso, o tal vez una tensión en otro de los ejes, yo voy a tener muchísima resistencia. Así que eso es lo que pasa. Pero en filamento, por ejemplo, se manejan, por ejemplo, la cámara calefactada para hacer que haya una mayor molecular diffusion entre las capas y así se vuelva un poco más resistente, puede alcanzar hasta un 70-80% de la resistencia total de los otros ejes. Tengo otros que, por ejemplo, tienen radiación multidireccional para cosas como PIC, en las cuales tengo un acabado horrible de la pieza, pero es mucho más fuerte. Y bueno, la otra también es la de la lamparita que les comentaba. O sea, tengo una lamparita acá arriba y va a ayudar a la adhesión de las piezas. Partes tan fuertes como el metal hay piezas que se puede llegar a una relación módulo de Young, volumen de la pieza. No recuerdo bien la relación, no voy a explicarla mucho porque no me acuerdo bien. Pero bueno, la premisa de esto es hacer piezas tan fuertes como el metal y hacer un 1:1 en resistencia incluso que cosas como el aluminio, acá dejé la aleación de aluminio, 60-61 por ejemplo. Y uno de los métodos es metiendo fibras continuas de carbono. No estoy hablando de chopped carbon fibers, o sea, de pequeñas microfibras de carbono, sino en este caso fibra continua de carbono en las impresiones. ¿Cómo logro esto? Hay diferentes técnicas, un montón. Entre las más populares están la de Anisoprint. Tengo un tow preg que lo que va a hacer es, estoy metiendo el plástico, por ejemplo, el más popular nylon, meto plástico y también un filamento de fibra continua de carbono, que va a estar totalmente sólida. Entonces lo que voy a hacer es, dejo ese filamento ahí, me va a aumentar muchísimo más la anisotropía. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no solamente ya estoy ignorando totalmente el tema de que mi impresión es anisotrópica, voy a hacerla mucho más anisotrópica y mucho más fuerte en esos ejes que puedo controlar esto. Y la otra es la de Markforged, que todo va ahí mismo, en el mismo extrusor. Bueno, relevancia multidisciplinaria, podemos utilizarla en medicina. Estas son implantes hechos en PEC. La que tenemos en la parte derecha son igual, no me acuerdo cómo se llama esta parte del auto, pero es un caso de estudio donde se redujeron, tiene 200 piezas menos este motor de Renault y es 120 kilogramos más liviano. Por ejemplo, una de las cosas en las que más se utiliza la impresión 3D en la actualidad a nivel general es en jigs and fixtures, es decir, en objetos que son para fijación o también objetos de guía para líneas de producción o también para laboratorio. Entonces, eso es en lo que más se usa en la industria. O sea, la gente que dice quiero comprar una impresora 3D generalmente es para esto. Casos de estudio, por ejemplo, donde está cambiando todo, hacer un molde para
para blow molding, para hacer botellas, por ejemplo, se puede hacer con una impresora 3D de $8,000, en una pieza que sale $2,000, y puede hacer las veces que quiera. No, perdón, no es $2,000, que sale $200 hacer esas piezas, y me ahorro hacer un molde hecho en CNC para hacer este tipo de soplado de botellas. Hay un ahorro del 96%, por ejemplo, haciendo este tipo de aplicación. Este es un caso real que es de Pepsi. Justamente Pepsi trabajó con Exa3D y es una tecnología muy al alcance de todos, porque es la que les comentaba. Son impresoras 3D que tienen una pantallita abajo, resina arriba, y voy a fotocurar eso hasta formar una pieza final. Lo que ellos dicen es Sketch on Monday, Product on Friday. El material que utilizan es XPIC 147. No viene a ser el PIC que hablé antes. Cuando se habla de resinas, son materiales similares a la resina, al polímero. Entonces es como que un similar al PIC que hablamos, y aguanta temperaturas de trabajo hasta 230 grados. O sea, se ahorra muchísimo, bajo los costos de producción de $10,000 por molde a $350 por molde, y lo puede hacer en planta. Bueno, aquí no quiero alargarme mucho, ya que ir terminando, pero por ejemplo, se puede trabajar en un montón de industrias. Esto generalmente lo llevo a charlas de ingeniería automotriz, pero aquí pueden ver, por ejemplo, las aplicaciones que tiene actualmente en el área automotriz. Por ejemplo, actualmente se utiliza para molduras exteriores, manejo de fluidos, procesos de manufactura y desfogue. Y en el futuro lo que se busca es trabajar otro tipo de zonas. Por ejemplo, el tren motriz, que se puede hacer con tecnología DED, la de deposición directa de energía, o con SLM, que viene a ser esta de acá. Por ejemplo, en la parte de carrocería, que se puede trabajar también con, por ejemplo, hay unas de deposición que trabajan con un material fotocurable, que pueden hacer, por ejemplo, piezas de 1 metro de alto o 1 metro y algo de alto en menos de 4 horas. O sea, son súper rápidas, son muy poco precisas, pero pueden ayudar a facilitar el tema de la producción. Por otro lado, también la parte electrónica, utilizar piezas en materiales CSD, hacer una producción de bajo volumen de estas. Aros, llantas y suspensión, y también el interior de los asientos se pueden hacer con tecnología de sinterización por láser, y también en algunos casos con sinterización de polvos plásticos. Bueno, básicamente certificaciones, aplicaciones, General Motors, Compositex y demás empresas que han ido adaptándose a esta tecnología y que les han ayudado a mejorar en sus procesos y velocidades. Y bueno, yo con lo que quiero cerrar, porque esa ya es la última diapositiva, es que hay un futuro bastante prometedor para esta tecnología. La principal ventaja que les puedo decir ahora es que no es como cuando uno dice, bueno, ahora lo que está en boom es la programación, que ahora la programación es para todo y demás. Y mi papá me decía, antes la programación, cuando yo estudié, cuando no había computadoras en ningún lado, era algo dificilísimo, y ahora es súper fácil. Y les digo que, por ejemplo, esto de la impresión 3D empezó siendo fácil y va a seguir siendo más fácil después. Pero ahorita es como que un mar azul donde está lleno de posibilidades y donde pueden ustedes entrar tanto en investigación de materiales, investigación de técnicas para imprimir, investigación de, no sé, optimizar los pasos, por ejemplo, que va a dar la máquina. Hay una infinidad de cosas en las que se puede trabajar en esta tecnología, incluso en el área médica que ya hablamos, en el área de defensa, en el área aeroespacial, en todo. Y es un mercado que está calculado para llegar a los 51 billones en 2030, 51 billones como lo ven los yankees, o sea, no es billones. Y también, o sea, otros medios ven como que un mercado que va a llegar a los 30 billones. Y bueno, eso nada más. Les dejo el bichito de que le pongan interés a esto. Si es que les llama la atención, también me pueden contactar. Y quedo abierto a si tienen alguna duda ahora, o también me pueden contactar a mi número cuando ustedes deseen. Así que les agradezco mucho por su atención y por la invitación también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En una actualización
parecía ser un tema que todavía está trabajando bastante, como si no está del todo claro, digamos, no sé si uno usa la SolidWorks o algo así, cómo hace la optimización, digamos, ¿no? Que uno lo carga y empieza a ver dónde borrar y a base de prueba y error empieza a borrar material o hay algún procedimiento más ya formal de cómo optimizar. Por ejemplo, en SolidWorks como tal, lo que te da es, o sea, te muestra las zonas, te hace un análisis de elementos finitos, te muestra las zonas donde hay más esfuerzos y te da como que una versión cruda justamente de, bueno, ok, esta es una forma más orgánica, una forma donde está optimizado topológicamente lo que quieres. Pero no es una cosa tan chévere lo que hace SolidWorks. O sea, te queda un acabado horrible, o sea, los detalles son horribles. Hay soluciones que son más especializadas actualmente, por ejemplo están Entopology, que es una que me gusta. Igual, son todo software de paga, pero te da un acabado un poco mejor. Por ejemplo, justamente pudieron ver acá que estaban unas cosas un poco más curvas. Si bien esto no es orgánico, o sea, tiene un acabado un poco más lindo, o sea, tiene como que geometrías más definidas. Y eso... a veces lo que hay que hacer es rediseñarle encima de eso y tratar de llegar a esa forma. Todavía no es que hay un camino, un algoritmo que te diga, bueno, prueba esto, taca, y lo vas como cambiando, sino que tiene que haber mucha experiencia de que lo diseña, digamos. En parte sí, porque viene a ser algo, como le decía Jessie justamente, invitada, viene a ser también una parte hasta cierto punto artística, cuando ya quieres llegar a algo más bonito. O también tienes otros que te dan diferentes posibilidades de optimización topológica como Fusion 360, que cuando quieres utilizar optimización topológica o diseño generativo, en este caso creo que se llama ahí, te da como 9 opciones o más, como 12 opciones. Y tú puedes seleccionar la que más te guste. Pero obviamente, o sea, respetando esto de que esté, de que la geometría cumpla con estar donde se producen los esfuerzos. Yo lo que vi algunos trabajos que eran con algunas inteligencias artificiales que iban haciendo como variaciones y lo van ensayando y van reforzando como cualquier cosa así de optimización. Cíclicamente. Sí. Después charlamos para las hélices. No, con mucho gusto. La impresora que tenemos acá es Es una común de pelea. pelea. Sí. ¿Qué otras cosas se podrían usar? Por ejemplo, se puede... Por ejemplo, sí, con chocolate y ya está. O sea. No, pero se puede hacer muchas cosas. Es decir, el tema es que la verdadera cosa tecnológica, más allá de los, por ejemplo, del extrusor y de las demás cosas que tiene la máquina, están tanto en la parte de software, porque, como les digo, yo puedo manejarme bien con los parámetros y demás, y tal vez aquí la máquina, no sé, tiene una fuente que no me permite trabajar con una resistencia de 300 grados. Entonces, si yo quiero trabajar con una resistencia de 300 grados, tal vez necesito otra fuente. O tal vez la fuente está bien, pero la placa con la que trabajo me está mandando la corriente directamente a la resistencia. Tal vez tengo que añadirle un MOSFET a eso para que pueda tener la alimentación directamente desde la fuente y sea más robusto. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer pequeñas modificaciones a una impresora y con eso se puede trabajar ya en materiales como los que hablábamos siglos atrás acá. A lo mejor me salgo de la presentación y vemos por aquí. Incluso desde la nuestra, por diseño, si vos querés un ambiente controlado y que esté a una temperatura determinada, no se va a poder lograr por de manufactura y con nuestra armada. Claro, estas son de las abiertas justamente. O sea, estamos en este rango de aquí, donde podemos llegar hasta acá, hasta el grado de ingeniería. Es decir, incluso para el grado de ingeniería hay unas que están, igual no son tan cerradas como tal, sino tienen estas tapitas de acrílico a los lados. Yo les soy totalmente sincero, yo antes cuando tenía mi tienda de impresión 3D en Ecuador, yo le ponía una bolsa, o sea, tenía un armado como de bolsas de, no de basura, sino como bolsas que eran como que un poco más gruesitas, como tipo de invernadero. Tenía un par como que acopladas, las ponía encima de la impresora y trabajaba bien. Entonces podía trabajar, por ejemplo, con nylon o podía trabajar con ABS, incluso con ASA, que es ASA. Eso, es decir, se puede hacer muchas cosas, se puede llegar tranquilamente a todo este rango. Hay casos de estudio experimentales
en los cuales se ha probado la biocompatibilidad incluso para implantarse de PVDF, que es un material que tiene mucha resistencia química, incluso de nylon 12. Entonces, se puede hacer muchísimas cosas. O sea, el espectro es muy grande, pero hay que meterle, o sea, hay que explorarlo y hay que intentarlo más que nada. Se puede hacer cosas con esto. Pero igual, siempre que necesiten una impresora 3D de metal, igual saben a quién llamar. ¿El rango de precio de entrada de una de metal? Depende, porque también se puede trabajar en metal en una como la de escritorio. Es decir, si compran un material que se llama 316L con binding, o 316L directamente se llama, de BASF, que viene igual un filamento, es en lugar de pesar 1 kilo, pesa 3 kilos por la cantidad que tiene de ¿cómo se llama?, de acero. Ese tipo de máquinas puede estar entre, o sea, no la máquina de la impresora, sino las cosas que vienen aparte, los periféricos, hasta unos $14,000, ponle. O sea, aquí en Argentina, que sé que lo vende una empresa que está en zona norte. Pero va a depender del tamaño y de otras cosas. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Por ejemplo, si yo imprimo una pieza verde, que es como se le llama ese tipo de piezas, yo imprimo con 316L, con un binder, sale una pieza totalmente delicada, o sea que si se me cae al suelo se rompe. La paso a un tanque de debinding, donde la voy a remojar en acetona y bueno, y voy a tener también algo ultrasónico que va a hacer que se pueda sacar todo el binder de la pieza. Y una vez que hago eso, lo saco con la canastita y lo llevo a un horno de sinterización y de alta presión. Entonces, con eso voy a obtener una pieza sólida de metal. Pero parto de una impresora 3D de escritorio normal de laboratorio. Lo mismo puedo hacer con materiales de cerámicos, por ejemplo. Puedo hacer circonio, puedo trabajar con óxido de aluminio, puedo trabajar, me parece que con silicon nitride también. O sea, hay muchas cosas. Tendría que revisar porque tengo la lista de materiales ahí. De cerámicos soy inexperto totalmente, pero se puede trabajar. Ajá. Y todos los materiales están en el mercado. Es decir, si es que se quiere hacer algo, no sé, si se quiere hacer herramientas para el laboratorio con impresión 3D de metal y el presupuesto está por debajo de los $50,000, se puede hacer muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. La cosa es que, claro, no voy a tener acceso a hacer cosas implantables, por ejemplo, pero voy a poder hacer cosas de metal funcionales. Claro. Que te una buena definición, ¿tiene que ser grande o puedes hacer algo muy chiquito? Esa es una excelente pregunta porque depende de la tecnología. Por ejemplo, hay un desarrollo aquí en Argentina que está haciendo una empresa de biotecnología que está en Microcentro, que se llama STAM, que trabaja una amiga ahí. Ellos están desarrollando una impresora 3D. Ahí, ¿recuerdan las que les mostré, las SLA y MCLA, que son las de resina con la pantallita? Pues les mostré dos tecnologías, me faltó una tercera, que es una que trabaja con una lámpara como la del Infocus y proyecta una imagen hacia la cama, o sea, como lo de la pantallita, pero con una lámpara. Ahora, ¿qué pasa? Esta empresa de aquí de Argentina lo que está haciendo es, ok, quiero que tenga aún más resolución de lo que tiene ya, o sea, la proyección de la lámpara. Están utilizando un sistema igual con lentes para hacer más pequeña la imagen y hacer microfabricación. Entonces, claro, ellos no sé la escala o el orden de magnitud con el que están trabajando es muy, muy, muy pequeño con lo que van a trabajar. Es para hacer circuitos de microfluídica, pero está re bueno, o sea, ese es como que el mínimo. Ahora el máximo, por ejemplo, hay de resolución. Ah, sí, y obviamente esta máquina va a ser para hacer cosas chiquitas. Si quiero trabajar con cosas grandes, tal vez está sobredimensionada en el tema de resolución, pero puedo hacer también cosas grandes con esa. Ahora, para hacer cosas muy grandes, por ejemplo, tengo métodos de FDM, por ejemplo, que son los que decía de gel dispensing, que viene a ser una dispensadora de gel ultravioleta, que claro, voy dejando el material y atrás tengo una bombilla enorme de ultravioleta. No tiene buena resolución, no tiene nada, pero con eso se hacen
por ejemplo, displays de 6 metros. La máquina no mide 6 metros, pero puede hacer hasta cosas de 1 por 1 por 1. O sea, puede hacer cosas de 6 metros en pocas horas y trabajar con eso. Hay para todo gusto, esa es la conclusión. O sea, para todo tipo de resolución, todo tipo de accuracy y demás. Sí, eso. ¿Tal vez alguna otra inquietud? Bueno, les agradezco muchísimo por la paciencia, me extendí demasiado hablando. Muchas gracias.